En esta ocasión vamos a estar dando un pequeño recorrido en Hechos capítulo 16, comenzando en el verso 10 al 15. Y vamos a ver la conversión de una mujer llamada Lidia cuando el apóstol Pablo fue a Filipos y fue redireccionado obviamente por el plan y el propósito de Dios a Macedonia, ¿sí? Así que vamos a verlo en el versículo 10 al 15. Dice así la palabra del Señor: y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, donde por cierto, dice, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo a dirección a Samatrocia, el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo, subraye eso, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. También subraya donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que dice que adoraba a Dios. Y mira lo que dice: estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Así que el plan y el propósito de Dios, como hemos dicho al inicio, el Espíritu Santo había prohibido a Pablo, a Silas y a Lucas a no ir a predicar el Evangelio a Asia. Pero más sin embargo, después dice que tuvo una visión de un varón de Macedonia que decía: vengan a ayudarnos. Pero cuando Pablo entonces comprendió esa visión, el cual Dios le estaba llamando para pregonar el Evangelio ahí mismo en Filipos, a una mujer llamada Lidia, y no solamente ella, sino también a su familia y los que se reunían, porque ella se reunía con otras personas. ¿Por qué? Porque era una mujer que solamente, dice la Biblia, que adoraba a Dios, pero más sin embargo todavía no tenía ese encuentro y esa relación estrecha o íntima con el Señor Jesucristo. Pero cuando escucharon a Pablo predicar el Evangelio, entonces Dios comenzó a inquietar su corazón. Así que primero lo que vamos a rescatar es que Lidia era una mujer de negocios, ¿ya? Así que en ese tiempo no solamente habían un grupo de personas, había muchísimas mujeres que eran importantes en cuanto a la industria y el comercio, pero también la Biblia nos dice que era una mujer especializada en negocios de vender púrpura, allí en Tiatira, que era la ciudad famosa en Asia Menor. Así que por otro lado, lo que queríamos rescatar era que el día de reposo se constituía por 10 personas en la sinagoga, 10 personas varones. Escucha eso, en la costumbre judía solamente se reunían en la sinagoga 10 personas varones en ese lugar. Así que ¿qué pasa? Que Pablo, como veía que no cumplían con el número de personas, no podía reunirse tampoco, obviamente porque se tenían que reunir solamente varones en ese lugar. Pero en el día de la oración, entonces él estuvo allí con ellos en el río, a la orilla del río. Así que Lidia, amados hermanos, era una persona millonaria. Probablemente era una persona rica, tenía una casa bastante amplia y tenía muchos criados, porque esa era la costumbre, ¿no? Así que mientras ella vivía en Filipos, ella había encontrado un grupo de mujeres judías que conocían el Antiguo Testamento. Y entonces ella se reunía para orar conjuntamente con ellas en el día de reposo, cerca del río, que era fuera de la ciudad. Eso es lo que dice Pablo, que estaba fuera de la ciudad. Entonces Lidia creía en Dios.
Entonces, como Lidia creía en Dios, no tenía esa estrecha relación, porque hay muchas personas hoy en día que creen en Dios, pero no tienen esa relación estrecha con el Señor. Entonces ella se unía con estas mujeres cada semana. Así que es importante recordar también, amados hermanos, la reunión de la escuela dominical. ¿Para qué? Para aprender. No solamente para aprender, sino también en un momento dado Dios va a abrir tu corazón, así como Dios le abrió el corazón a esta mujer Lidia. Así que a veces cuando nosotros vemos hermanos o hermanas dentro de una congregación, hay que predicar la palabra. La palabra va a penetrar su mente, su corazón, su alma, porque ahí están sus emociones, sentimientos, voluntad, y va a comenzar entonces a producir ese cambio en la vida de esa persona. Ahora, los visitantes, ¿quiénes eran? Hemos dicho que era Pablo, Lucas y Silas, que habían regresado, ¿no? Entonces, dentro de los judíos, en Filipos se enseñaba a este grupo de mujeres. ¿Por qué? Porque había pocos judíos en Filipos que enseñaban a un grupo de mujeres. Entonces, ese era el plan y el propósito de Dios, que estos tres hombres de Dios, Pablo, Lucas y Silas, fueran a predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque ellos conocían, principalmente Pablo conocía el plan y el propósito de Dios a través del evangelio, ¿no? Para que ellas tuvieran con más claridad, más sencillez de todas las cosas. Así que por ello estuvieron muy contentas con Pablo, también con sus amigos, y que llegaron ese día de reposo y se sentaban con ellos en predicar la palabra. Así que aquí vemos también a Cristo como Salvador. Recordemos que esta era una mujer que era rica, ¿no? Que era una persona rica, pero también no tenía ese orgullo, porque ella admitía de que tenía pecados, de que era una persona espiritualmente pobre y que Cristo murió en la cruz del Calvario. Y eso fue lo que ellas escucharon. Pero en el momento nadie se había convertido como un verdadero creyente. ¿Por qué? Porque solamente escuchaban. Así que solamente escuchaban. Pero cuando Dios abrió el corazón de Lidia, entonces ellas respondieron a la predicación de Pablo. Por eso que la Biblia dice que ella entonces inquirió a lo que Pablo estaba diciendo. Así que esta era una mujer también de negocio, era una mujer también fiel, porque después que Pablo, amados hermanos, Pablo volvió de la prisión, ellas se sintieron gozosos porque ellas fueron hospitalarias con ellos. Así que por eso que Pablo habla en Filipenses precisamente el gozo y la corona, y eso es lo que debemos hacer, también ser hospitalarios unos con los otros. Muchas bendiciones.